Era el cumpleaños número 60 de Antonio Mendoza, uno de los hombres más ricos de España, y su mansión en La Moraleja estaba preparada para la fiesta más lujosa del año. Pero Antonio no había llegado en limusina como todos esperaban. Había llegado a pie, con la ropa rota, una manta raída sobre los hombros y el aspecto de un indigente que no comía desde hacía días. Había pasado los últimos 3 meses fingiendo haberlo perdido todo, haber sido estafado y reducido a la miseria, para ver cómo reaccionaría su familia. Su esposa, sus hijos, sus nietos, todos habían sido puestos a prueba sin saberlo. Cuando se presentó en la puerta de la mansión, su hijo mayor lo miró con asco y ordenó a seguridad que lo echaran. Su esposa rió y dijo que era una broma de mal gusto. Solo una persona lo reconoció y corrió a abrazarlo llorando. Y esa persona era la única que él no esperaba. Lo que Antonio descubrió aquel día sobre su familia lo dejó más impactado que cualquier cosa que hubiera vivido en 60 años de vida. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Antonio Mendoza tenía 60 años y un patrimonio que superaba los 2.000 millones de euros. Había partido de la nada, hijo de un campesino de las montañas de Asturias que nunca había poseído nada más que sus propias manos callosas y una dignidad inquebrantable. A los 18 años había llegado a Madrid con una maleta de cartón y 20.000 pesetas en el bolsillo, decidido a construirse una vida diferente a la que el destino parecía haberle asignado en aquel pueblo minero donde había nacido. Había empezado como obrero en una fábrica textil de Getafe, trabajando turnos de 12 horas por un salario que apenas alcanzaba para una habitación de alquiler y 2 comidas al día. Pero Antonio tenía algo que el dinero no podía comprar: una mente brillante y una determinación que no conocía obstáculos ni derrotas. Había estudiado de noche en la biblioteca pública, había aprendido todo lo que había que saber sobre el sector, había ahorrado cada céntimo hasta poder abrir su primera pequeña empresa de importación y exportación a los 28 años. Desde ahí había sido una escalada imparable hacia la cima del mundo empresarial español. La empresa había crecido, se había diversificado, había adquirido otras compañías. A los 40 años, Antonio Mendoza ya era millonario y su nombre empezaba a sonar en los círculos de poder de Madrid. A los 50, poseía un imperio que abarcaba desde el sector inmobiliario hasta la tecnología, desde la moda hasta las energías renovables. Su nombre aparecía regularmente en las listas de los empresarios más influyentes de España y Europa, y los políticos más importantes del país buscaban su consejo y su apoyo. Pero mientras su patrimonio crecía año tras año, algo dentro de él se había ido consumiendo lentamente sin que se diera cuenta. Había contraído matrimonio con Isabel 30 años antes, cuando todavía era un joven empresario en ascenso, con más ambición que dinero. Ella era guapa, ambiciosa, perfecta para el papel de esposa de un hombre poderoso. Le había dado 3 hijos: Carlos, el primogénito, Pablo, el segundo, y Lucía, la más joven. Antonio había trabajado tanto para darles todo lo que él nunca tuvo, que se había perdido sus cumpleaños, sus funciones escolares, los momentos importantes de sus vidas. Y ahora, a los 60 años, se miraba alrededor y se preguntaba si alguien en aquella familia lo amaba de verdad por lo que era, o solo por lo que poseía. Sus hijos venían a visitarlo solo cuando necesitaban dinero para algún capricho nuevo. Su esposa parecía más interesada en las tarjetas de crédito que en él como persona. Los nietos lo llamaban abuelo solo en las ocasiones oficiales, cuando había fotógrafos presentes para capturar la imagen de la familia perfecta. Todo se había convertido en una representación vacía, una farsa dorada, que enmascaraba una ausencia total de afecto genuino. La idea había nacido una noche de insomnio, 3 meses antes de su 60º cumpleaños. Yacía despierto en la cama matrimonial de la mansión de La Moraleja, escuchando la respiración regular de Isabel a su lado, y se había preguntado qué pasaría si un día lo perdiera todo. ¿Quién se quedaría a su lado? ¿Quién lo ayudaría? ¿Quién lo seguiría amando? Así que había elaborado un plan loco, quizás cruel, sin duda necesario para conocer la verdad. Fingiría haber perdido todo, haber sido víctima de una estafa colosal
que lo había reducido a la miseria más absoluta. Viviría como un pobre durante 3 meses, observando desde lejos cómo su familia reaccionaba ante la noticia. Y luego, el día de su cumpleaños, se presentaría en la fiesta que su esposa estaba organizando, vestido de indigente, para ver con sus propios ojos quién era su verdadera familia. Solo su abogado de confianza y su médico personal conocían la verdad. Todos los demás, incluidos esposa, hijos y empleados, creían que Antonio Mendoza había sido realmente arruinado por una inversión desastrosa y había desaparecido de vergüenza. Las primeras semanas después del anuncio de la supuesta bancarrota fueron reveladoras de formas que Antonio jamás habría imaginado, a pesar de sus peores sospechas sobre aquella familia que había construido y mantenido durante 30 años. Había filtrado la noticia a través de canales fiables, asegurándose de que pareciera absolutamente auténtica e incontestable. Los periódicos financieros habían publicado la historia del colapso financiero de Antonio Mendoza, víctima de una estafa internacional orquestada por un fondo de inversión suizo que lo había dejado sin nada más que deudas y vergüenza pública. Las televisiones habían dedicado reportajes a su caída, entrevistando a expertos que analizaban cómo uno de los hombres más ricos de España había podido perderlo todo en pocas semanas. Isabel había reaccionado con una furia gélida y calculadora que había despejado cualquier duda residual sobre sus verdaderos sentimientos hacia el hombre con quien había compartido 30 años de vida matrimonial. No había derramado una sola lágrima, no había mostrado la menor preocupación por el marido desaparecido, no había organizado búsquedas ni contactado a la policía para denunciar su desaparición. Su única y total preocupación había sido salvar lo que pudiera del patrimonio familiar antes de que llegaran los acreedores, transferir bienes a su nombre a través de sociedades offshore que su abogado le había sugerido, consultar a los mejores abogados de divorcios de Madrid para entender cómo protegerse legalmente de lo que ya consideraba un matrimonio terminado. Antonio, que lo observaba todo a través de los informes detallados de su investigador privado, había sentido cómo el corazón se le rompía lentamente al ver a la mujer con quien había compartido 3 décadas de vida comportarse como si él ya estuviera muerto y enterrado, como si lo único que importara fuera salvar su propio estilo de vida a toda costa. Ni un solo momento de dolor genuino, ni una sola lágrima derramada en privado, ni un solo intento de buscarlo o de entender qué le había pasado. Solo cálculos fríos y maniobras legales para proteger sus propios intereses financieros. Carlos, el hijo mayor y supuesto heredero del Imperio Mendoza, había reaccionado de manera aún peor que su madre, si es que eso era posible. Tenía 40 años, trabajaba nominalmente en la empresa familiar con un título rimbombante y un sueldo astronómico, pero en realidad pasaba los días entre campos de golf exclusivos, clubes privados y vacaciones en destinos exóticos con sus amantes ocasionales. Cuando supo del colapso financiero de su padre, su primera y única reacción había sido la rabia pura y simple. No rabia por el padre desaparecido del que no se tenían noticias, no preocupación por su salud o su seguridad, sino rabia ciega por la herencia perdida que consideraba ya suya por derecho. Había llamado inmediatamente a sus abogados personales para entender si podía reclamar de alguna manera los bienes del padre, si había algo que salvar para sí mismo antes de que los acreedores se lo llevaran todo. Había explorado incluso la posibilidad de hacer declarar a su padre legalmente muerto para acelerar los tiempos de la sucesión. No había hecho ni un solo intento de buscar a Antonio, no había mostrado la menor preocupación por su suerte, ni siquiera había fingido estar triste ante las cámaras que de vez en cuando se presentaban fuera de la mansión. Pablo, el segundo hijo de la familia Mendoza, no había sido mucho mejor que su hermano mayor, solo ligeramente más discreto en sus reacciones egoístas. A los 35 años, gestionaba una cadena de restaurantes de lujo en Madrid, financiada íntegramente con el dinero de su padre, una cadena que ya estaba fracasando miserablemente a pesar de los continuos rescates económicos que Antonio había garantizado a lo largo de los años, cerrando los ojos ante los balances desastrosos. Su reacción ante la noticia de la ruina paterna
Había sido el pánico egoísta y total de quien ve derrumbarse su estilo de vida sin haber hecho nunca nada para construírselo por sí mismo. Solo Lucía, la hija más joven y la oveja negra de la familia Mendoza, había reaccionado de manera completamente diferente a todos los demás. Tenía 30 años, era la rebelde de la familia, la que había rechazado categóricamente el dinero de su padre desde joven para construirse una carrera por sí misma como médica cirujana en un hospital público de Vallecas. No ganaba mucho, vivía en un apartamento modesto, conducía un coche usado, pero estaba orgullosa de lo que había construido con sus propias manos y su propia inteligencia. Cuando Lucía supo de la desaparición de su padre, hizo algo que ningún otro miembro de la familia había considerado mínimamente. Lo buscó con todos los medios a su disposición. Durante 3 meses, Antonio Mendoza vivió una vida que nunca habría imaginado posible para alguien como él. Se había mudado a una habitación amueblada en un barrio popular de Lavapiés, pagando en efectivo y usando un nombre falso. Había dejado crecer la barba hasta que cubrió completamente su rostro. Había vestido ropa usada comprada en los mercadillos del rastro. Había aprendido a moverse por la ciudad como un fantasma invisible que nadie miraba 2 veces. Fue una experiencia que lo cambió en lo más profundo del alma de maneras que nunca habría anticipado. Por primera vez en 40 años, nadie lo reconocía. Nadie se inclinaba a su paso, nadie buscaba sus favores, ni le dedicaba sonrisas falsas esperando algo a cambio. Era solo otro hombre mayor en dificultades, uno de tantos invisibles que poblaban las calles de las grandes ciudades sin que nadie los viera realmente ni se preguntara cuáles eran sus historias. Descubrió la amabilidad donde menos se la esperaba. El dueño del bar debajo de su casa, un hombre sencillo de orígenes andaluces con acento cerrado de Sevilla, le ofrecía a menudo un café gratis cuando lo veía particularmente abatido o cuando hacía frío en las mañanas de invierno. Una chica joven que trabajaba en una lavandería automática le había regalado una chaqueta gruesa cuando vio que temblaba de frío en una noche de diciembre. Desconocidos que no tenían nada le habían dado más calor humano del que su familia millonaria le había dado jamás en toda su vida de rico, y descubrió también lo rápido que el mundo se olvidaba de quien caía en desgracia. Sus antiguos amigos empresarios, los que en otro tiempo hacían cola para sentarse a su mesa en los restaurantes más exclusivos de Madrid, habían desaparecido completamente de su vida. Ninguno de ellos había intentado contactarlo, ninguno se había ofrecido a ayudar con la más mínima muestra de solidaridad. Era como si Antonio Mendoza nunca hubiera existido, borrado de la memoria colectiva junto con su patrimonio y su poder. Mientras tanto, observaba a su familia prepararse para la fiesta de su 60º cumpleaños a través de los informes de su investigador privado. Isabel había decidido organizarla de todos modos, transformándola en una especie de conmemoración del marido desaparecido que servía más para mantener las apariencias que para honrar su memoria. Pero Antonio sabía que la verdadera razón era otra muy diferente. Quería demostrar al mundo: ¿te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Que la familia Mendoza seguía siendo poderosa y relevante, que ellos estaban bien a pesar de todo lo ocurrido. La fiesta sería tan ostentosa como siempre, con cientos de invitados de la alta sociedad madrileña, champán a raudales, una orquesta en directo y un menú diseñado por un chef con estrella Michelin. Isabel había encargado incluso un retrato de Antonio para colgarlo en el salón principal. Un gesto que podría haber parecido conmovedor si Antonio no hubiera sabido que era solo una maniobra de relaciones públicas para mantener la imagen de esposa devota. Pero había una persona que no participaba en los preparativos de la fiesta. Lucía había rechazado la invitación de su madre, diciendo que no podía celebrar mientras su padre seguía desaparecido sin dejar rastro. Había continuado buscándolo cada fin de semana que tenía libre del hospital, recorriendo las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao, cualquier lugar donde pensara que pudiera haber ido un hombre desesperado que lo había perdido todo. Antonio decidió que había llegado el momento de la verdad final. El día del 60º cumpleaños de Antonio Mendoza, la mansión de La Moraleja
brillaba como una joya bajo el sol de septiembre. Cientos de invitados habían llegado desde toda España y del extranjero, empresarios cuyos nombres aparecían en las portadas de los periódicos económicos, políticos de primer nivel que se movían con discreción entre las mesas buscando alianzas, celebridades del mundo del espectáculo, aristócratas con apellidos que se remontaban a la época de los reyes católicos. Las limusinas se alineaban a lo largo del camino de entrada como un desfile de lujo obsceno. Los camareros servían champán en bandejas de plata. La orquesta tocaba música clásica en el inmenso jardín decorado con flores exóticas traídas especialmente desde Holanda. Isabel estaba en su elemento natural, luciendo un vestido rojo de alta costura firmado por un diseñador español famoso y joyas que tendría que devolver si las cosas hubieran ido realmente mal. Recibía a los invitados con una sonrisa estudiada durante horas frente al espejo, aceptaba condolencias por el marido desaparecido con una tristeza perfectamente calibrada, que nunca le llegaba a los ojos vacíos. Carlos y Pablo estaban a su lado, también vestidos impecablemente, con trajes italianos de miles de euros, también interpretando el papel de hijos devastados, mientras en realidad solo pensaban en cómo repartirse lo que quedaba del imperio familiar. Fue en ese momento cuando Antonio apareció en las puertas de la mansión. El guardia de seguridad lo vio primero. Un hombre mayor con la barba larga y descuidada, completamente blanca, ropa sucia y rota que olía a calle, una manta raída sobre los hombros, el aspecto inconfundible de alguien que vivía en la calle desde hacía meses. El guardia se movió para echarlo inmediatamente, pero el hombre dijo que había venido para la fiesta, que era el homenajeado. El guardia rió con incredulidad y llamó al jefe de seguridad, convencido de estar tratando con un loco o un vagabundo en busca de comida gratis. El jefe de seguridad era un ex policía que trabajaba para los Mendoza desde hacía 20 años y conocía a Antonio desde el principio, pero ni siquiera él reconoció a su antiguo jefe bajo la barba descuidada y la ropa mugrienta. Estaba a punto de hacerlo llevar por la fuerza cuando Carlos salió para ver qué estaba pasando con tanto alboroto. El hijo mayor de Antonio miró a aquel hombre que afirmaba ser su padre con una mezcla de asco e irritación que no se molestó en disimular. No lo reconoció, o quizás no quiso reconocerlo, porque hacerlo habría significado aceptar una realidad incómoda. Dijo a seguridad que se llevaran a ese mendigo antes de que los invitados lo vieran, que era una vergüenza que gente así se presentara en una fiesta privada de esa categoría. Antonio sintió aquellas palabras como puñaladas en el corazón, pero permaneció en silencio. Quería ver hasta dónde llegarían sus propios hijos. Pablo salió poco después, atraído por el alboroto creciente. También miró a su padre sin reconocerlo, o sin querer reconocerlo. Dijo que probablemente era uno de esos estafadores que se hacían pasar por parientes para extorsionar dinero a familias ricas y que seguridad debería llamar a la policía inmediatamente para que se lo llevaran detenido. Luego salió Isabel. La mujer que había sido su esposa durante 30 años se acercó con una expresión de disgusto aristocrático perfectamente ensayado. Miró a Antonio de arriba a abajo, notó la ropa rota, la barba descuidada, las manos sucias. No había el menor reconocimiento en sus ojos fríos, ningún destello de familiaridad con el hombre que había dormido a su lado durante 3 décadas. Dijo que era una broma de muy mal gusto, que alguien estaba intentando arruinar la fiesta, y ordenó a seguridad que hiciera desaparecer a aquel hombre inmediatamente antes de que los periodistas lo fotografiaran. Antonio estaba a punto de hablar, de revelar todo, cuando escuchó gritos provenientes de la calle. Lucía había llegado a la mansión en contra de su propia voluntad, convencida en el último momento por una amiga del hospital que le había dicho que debía al menos aparecer por respeto a la memoria de su padre, aunque fuera solo unos minutos. Había aparcado su viejo coche usado al final del camino de entrada, sintiéndose completamente fuera de lugar entre las limusinas de lujo y los coches deportivos de cientos de miles de euros, y estaba caminando hacia la entrada cuando vio la escena en las puertas de la mansión. Vio a un hombre mayor rodeado por seguridad como si fuera un criminal peligroso. Vio a su madre y a sus hermanos mirándolo con desprecio sin disimular.
Vio a los guardias que estaban a punto de llevárselo por la fuerza, mientras él no oponía resistencia. Y algo en la forma en que aquel hombre mantenía los hombros erguidos, a pesar de todo, en la forma en que se mantenía de pie con dignidad, a pesar de las humillaciones, le hizo latir el corazón más fuerte y más rápido. Se acercó corriendo con toda la velocidad que sus piernas le permitían, apartando a los guardias sin importarle las protestas, y se detuvo frente a aquel hombre con la barba larga y la ropa sucia. Lo miró a los ojos, aquellos ojos que conocía desde que había nacido, aquellos ojos que la habían mirado con orgullo silencioso el día de su graduación en medicina, aunque él nunca se lo hubiera dicho con palabras, aquellos ojos que reconocería en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto hubiera cambiado el rostro que los rodeaba. Lucía entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Bajo la barba descuidada, bajo la ropa raída y sucia, bajo el aspecto de un indigente que vivía en la calle, estaba su padre. El hombre que había construido un imperio desde la nada, el hombre que se había perdido mientras intentaba dar todo a su familia, el hombre que ella había buscado durante 3 meses sin rendirse nunca, a pesar de que todos le decían que era inútil seguir intentándolo. Rompió a llorar con sollozos que le sacudían todo el cuerpo y lo abrazó con toda la fuerza que tenía, sin importarle las miradas atónitas de los demás, sin preocuparse por mancharse el vestido bueno que se había puesto para la ocasión. Lo llamó papá entre los sollozos descontrolados, aferrándose a él como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer de nuevo si lo soltaba aunque fuera un segundo. El silencio que siguió fue ensordecedor y absoluto. Isabel palideció como si hubiera visto un fantasma, porque en cierto sentido era exactamente eso lo que estaba viendo. Carlos y Pablo intercambiaron miradas de puro terror, entendiendo de repente lo que habían hecho, lo que habían dicho, cómo se habían comportado ante su propio padre sin reconocerlo. Los invitados que se habían acercado para ver qué estaba pasando murmuraban confusos entre ellos, tratando de entender si lo que estaban viendo era real o algún tipo de espectáculo elaborado. Antonio devolvió el abrazo a su hija, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas por primera vez en décadas. En ese momento supo que había encontrado lo que buscaba, aunque no de la manera que esperaba. Había descubierto que en aquella familia enorme y disfuncional había una sola persona que lo amaba de verdad, una sola persona que se había preocupado por él cuando todo parecía perdido. Se soltó del abrazo de Lucía y se volvió hacia el resto de la familia, hacia aquella esposa y aquellos hijos que lo habían mirado sin reconocerlo, que habían ordenado que lo echaran como a un perro callejero molesto. Las semanas siguientes fueron un terremoto que sacudió a la familia Mendoza hasta los cimientos. Antonio no perdió tiempo en poner en práctica las consecuencias de su descubrimiento, actuando con la misma determinación implacable que lo había llevado a construir su imperio desde la nada. Isabel recibió los papeles del divorcio 3 días después de la fiesta. Antonio fue generoso en los acuerdos económicos, no por afecto, sino porque no quería arrastrarse en batallas legales interminables que solo beneficiarían a los abogados. Le dio lo suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, pero nada más. La mansión de La Moraleja, aquella donde ella había planeado continuar su vida de lujo, como si nada hubiera pasado, fue vendida a un empresario extranjero. Carlos fue removido de cualquier posición en la empresa familiar con efecto inmediato. Antonio le comunicó que tendría que encontrarse un trabajo de verdad, por primera vez en sus 40 años de vida privilegiada. Le dejó un pequeño fondo fiduciario que se desbloquearía solo cuando hubiera demostrado saber mantener un empleo durante al menos 2 años consecutivos sin ayuda de nadie. Carlos reaccionó con rabia, amenazando con acciones legales y escándalos mediáticos, pero sus abogados le explicaron que no tenía ninguna base para contestar las decisiones de su padre, que seguía siendo el dueño absoluto de todo. Pablo perdió la financiación para su cadena de restaurantes, que quebró en cuestión de semanas sin el dinero paterno que la mantenía artificialmente a flote. Antonio le ofreció la misma condición que a su hermano. Ayudaría solo cuando hubiera demostrado saber trabajar en serio por sí mismo. Pablo, menos orgulloso que Carlos, aceptó un trabajo como camarero en uno de sus antiguos restaurantes, decidido a demostrar a su padre
que podía cambiar y ganarse su respeto. Pero fue con Lucía con quien Antonio construyó algo completamente nuevo e inesperado. La hija que siempre había descuidado, aquella que había considerado una rebelde por haber rechazado su dinero, resultó ser la única persona digna de su legado. Antonio modificó su testamento, dejando a Lucía la mayor parte del patrimonio, con la única condición de que continuara su trabajo de médica y usara la riqueza para ayudar a los demás. Padre e hija empezaron a pasar tiempo juntos, recuperando los años perdidos. Antonio iba a visitarla al hospital, la llevaba a cenar, le contaba historias de su juventud en Asturias. Descubrió en ella a una mujer extraordinaria, inteligente, compasiva, todo lo que siempre había esperado que sus hijos llegaran a ser. Un año después de aquella fiesta dramática, Antonio organizó otro cumpleaños. Pero esta vez, la celebración fue muy diferente. No había cientos de invitados, no había limusinas ni champán carísimo. Solo estaban él y Lucía, sentados en la terraza de la nueva casa que había comprado, una villa modesta, con vistas a las montañas de Asturias, no lejos del pueblo donde había nacido. Antonio miró el atardecer pintar el cielo de naranja sobre aquellas montañas que conocía desde niño, y le dijo a su hija que aquellos 3 meses como falso pobre le habían enseñado más que 60 años como rico. Lucía le tomó la mano y le dijo que estaba agradecida, no por el dinero, sino por haberle mostrado finalmente quién era de verdad. Esta historia nos enseña que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no el amor verdadero ni la lealtad. Antonio había pasado una vida construyendo un imperio, creyendo que dar a sus hijos todo era la mejor forma de amarlos. En cambio, solo les había enseñado a amar sus riquezas, no a él. Pero también nos enseña que nunca es tarde para descubrir la verdad. Antonio tuvo el valor de poner a prueba a su familia, y esa verdad le permitió encontrar lo que buscaba. Lucía representa la esperanza de que incluso en las familias más disfuncionales puede haber alguien que elija el amor verdadero por encima del interés. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este viaje.